nos permite estar aquí, mis amados hermanos, ¿qué creen? Para ser instruidos a la luz de la palabra. Recordamos la semana pasada estuvimos hablando un tema muy bonito que se refería y hablaba a la familia. Y damos gloria a Dios porque fue un tema de mucha bendición. Para muchos fue algo confrontativo, tanto que me querían aventar tomates, la chola. Pero al final del día, como se los dije, mis amados hermanos, no es palabra del hermano del pastor Rubén, es palabra de Dios. Y si tú estás aquí y si yo estoy aquí, es por la gracia de Dios. No es porque seamos bonitos, no es porque nos vistamos bien, no es por nada de eso, sino es porque a Dios le complace y le place que tú estés aquí. Porque hay un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para tu vida, un mensaje que necesitamos escuchar. Y estamos tocando un tema que se llama familias sanas en un mundo enfermo. Esta es la segunda parte que estamos iniciando. Familias sanas en un mundo enfermo. La semana pasada tocamos el rol del esposo y la esposa dentro del hogar, los apapachos, el abrazo, el amor, la luna de miel. Gloria a Dios por aquellos que se gozaron esta semana. ¿Los esposos se gozaron? No, hombre, nada más uno se gozó. ¿Y las esposas se gozaron? Nada más una se gozó. Aleluya, gloria a Dios. Pero el pueblo de Dios se goza. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Ay, qué bendición estar aquí. Y recapitulando, el interés de este tema va con el propósito de que la sociedad necesita familias sanas. Está el mundo como está a causa de que hay familias disfuncionales. ¿Y qué quiere decir disfuncional? Fragmentadas, rotas, que están dañadas, que no están completas. ¿A causa de qué? La división, a causa del pecado, a causa de la misma sociedad que ha implantado una serie de costumbres que hacen que la casa, en vez de que esté como en el orden de Dios, que es cabeza a pies, esté patas para arriba. Desafortunadamente en la actualidad estamos viviendo situaciones difíciles y cabe mencionarlo que los valores se están perdiendo. El interés de la sociedad por tener un cuidado, un respeto. Lo decía la semana pasada. Antes ibas en la calle y te decían buenas tardes, buena noche, buen día. Y ahorita va pasando uno. Sepa. Porque los valores fundamentales y principales yacen y nacen del hogar, de los padres. Por eso fue importante que estuvimos hablando el rol del esposo y la esposa, porque ellos tienen que aprender a tomar su lugar dentro de su casa. El esposo habíamos dicho que es ¿qué? Cabeza de hogar, pero como es cabeza de hogar no significa que va a ser el macho alfa, sino es aquel que tiene la capacidad y la facultad de ¿qué? Dirigir. Dirigir es muy diferente a mandar. Dirigir es la facultad y la capacidad de poder direccionar a la gente que está bajo tu cargo. Entonces, Dios puso al varón dentro del hogar para dirigir a su familia y dirigirla por el camino de la verdad que es Jesús, la palabra de Dios. Y en el caso de las mujeres, Dios colocó a la mujer como ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se enojen conmigo, amados hermanos, los veo muy serios. Van a pensar, ya empezó otra vez con su regañada. No es eso, mis amados. Es la palabra de Dios. Y ahora vamos a tocar dos puntos importantes. Ya vimos el esposo y la esposa. Ahora vamos a ver el rol de los padres y los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí?
Gloria a Dios, porque esta palabra es para ti y para mí. Amén. El Señor nos hablaba, hablaba a mi corazón y que tenía que tocar este tema. El cuidado de los padres. Como punto número 1, nos adentramos más a fondo en el cuidado de los padres hacia los hijos. Vamos a ver unos ciertos tips, herramientas que nos ayudarán al padre para poder cuidar de lo que tiene en su casa. ¿Y qué es lo que tiene en su casa los padres? Tienen a sus hijos, para poderlos direccionar en el camino adecuado al cual Dios los ha puesto. Los papás, créanme, no nacen sabiendo siendo padres. Los papás no son perfectos, pero hay un Padre que es perfecto y que está en los cielos, que te ama a ti, que me ama a mí, y que tenemos como ejemplo para poder caminar en este mundo, y que nos ha dado un instructivo, un manual que se llama la Biblia, su palabra que es fiel y verdadera, para que tú y yo aprendamos cómo ser padres. Dios es el mayor ejemplo de un padre que ama, que lo da todo por sus hijos. Él lo dio todo por ti y por mí. Entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que tú y yo estemos en este lugar. Entonces, como mayor ejemplo tenemos al Padre Celestial que está en la palabra de Dios. Su manual nos es como el instructivo. Platicaba con unos hermanos esta semana y les decía, todo aparato, todo lo creado tiene un instructivo. ¿Por qué? Porque es la manera adecuada en que se debe hacer las cosas. Por ejemplo, esta tablet tiene un instructivo, tiene un manual de uso. Si yo no lo leo, ¿qué creen que pasa? Lo puedo mal usar. Puedo mal usar este aparato que fue diseñado con un fin y un propósito, lo puedo usar para otras cosas. Entonces, Dios nos ha creado a nosotros como sus hijos, como creación suya, pero como sus hijos también tenemos ¿qué? Un manual. A veces el hombre le cuesta seguir lo que dice el manual. Si de por sí, cuando estamos con un aparatito nuevo, ¿a cuántos les gusta leer? Gloria a Dios por los que les gusta leer y a los que no. Gloria a Dios también. Dios sabe. Pero por algo fue diseñado ese manual. Déjame decirte, por algo fue diseñado. Cuando se te descompone, ¿qué es lo primero que uno hace? En vez de leer el manual, se va al técnico. ¿Cierto o no? La realidad es esa. La palabra de Dios es el manual perfecto para cuando tú y yo tenemos circunstancias adversas y difíciles. Aquí podemos encontrar mucha verdad, porque en Él se encuentra la verdad y la vida. Así que, mis amados hermanos, la responsabilidad de los padres inicia a través de la adecuada disciplina. Vayamos a anotar ahí. La responsabilidad de los padres inicia con la adecuada disciplina. Y esto es la disciplina, y esto es una pequeña frase que el Señor puso en mi corazón, si gusta anotarlo. La disciplina es la base de un buen futuro para tus hijos. La disciplina es una buena base para el futuro de tus hijos, mis amados hermanos. Si tú quieres que tus hijos tengan un buen futuro, es necesario que tú les enseñes de manera adecuada y puntual la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes que enseñar? Número 1, los valores y principios bíblicos. Es decir, que tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñar dentro del hogar, como padre, como madre, a tus hijos el principio y los valores de la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a saber los principios y los valores de la palabra de Dios? Pues, mis amados hermanos, leyendo la palabra de Dios. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos aman a sus hijos? Si tú amas a tus hijos, la facultad que Dios te ha dado a ti como padre y madre dentro de tu hogar es que tú los disciplines en tiempo y forma.
que los disciplines en tiempo y forma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se presente la necesidad de disciplinarlo, lo hagas. ¿Qué suele pasar? Dentro de los hogares, cuando el niño empieza a hacer su berrinche, porque suele ser por naturaleza berrinchudo, se tira al suelo. Se tira al suelo y empieza a llorar, que quiere hacer lo que él quiere. ¿Y qué es lo que el papá normalmente hace? Ay, ve, toma, hijo, para que se aquiete. Ay, bonito, ahí sí bonito se ve, ya calladito se ve más bonito. Y el padre empieza a consentirlo, empieza a darle cabida en la mala conducta. Por eso es importante que nosotros aprendamos que en tiempo y forma se disciplinan los hijos. Cuando están los hijos malcriados, es necesario que se aplique lo que es la enseñanza de la vara. Y esto es con el fin de que vas a sacar la vara, pero no vas a sacar el palo de escoba, aclaro. Amén. No vas a sacar el palo de escoba, ni el sartén, ni la silla voladora, ni la chancla voladora. Vas a aplicar la vara de amor. Por allá se están riendo, no sé por qué. Gloria a Dios. La clave está en enseñar con disciplina y con amor, mis amados hermanos. Porque la palabra de Dios nos enseña que es necesario que el niño sea instruido en su camino diariamente. Hay un síndrome que en la actualidad ha abundado mucho. Yo platicaba con un amado amigo, hermano en Cristo, y me hacía esta énfasis, esta noticia. El famoso síndrome del niño rey. Y yo me puse a investigar. Entonces, en una revista de internet que se llama Abaterapia, hace una pequeña referencia de este síndrome y cita lo siguiente: es cada vez más común en las familias y hace más referencia a la situación en la que estamos, donde el niño desarrolla poder y autoridad. Donde el niño desarrolla poder y autoridad ¿sobre quiénes? Sobre los papás. Si ustedes lo ven en la actualidad, si tú no le das la tablet, si tú no le das el teléfono, ¿qué es lo que pasa? Se pone a chillar. Peor que la chilindrina. Amados hermanos, tener cuidado de lo que nosotros estamos solapando. Como padres tenemos que aprender a no solapar, porque créanme, ¿un niño necesita una tablet? Seamos sinceros, ¿un niño necesita una tablet en la actualidad? Déjeme decirle, a mí me dieron un celular cuando yo apenas tenía 18 años. No había ni tablet. O bueno, ya creo que había tablet, ya me estoy quemando mi edad, ¿verdad? Soy joven, estoy joven. Pero sí, no había necesidad de ello. Antes me acuerdo que era darle los colores, darle una hojita para pintar, para que el niño se entretenga, esté distraído un rato, ponerlo a leer. Y en la actualidad es darle la tablet, darle el teléfono. Y si no se lo das, se pone a llorar. Amados hermanos, tenemos una responsabilidad. Y como responsabilidad compete que tú y yo seamos claros. Tu deber como padre, si amas a tu hijo, ¿cuántos aman a sus hijos? Si tú amas a tu hijo, a tu hija, enséñales el camino de la verdad. Disciplínalo con amor, con verdad. No es necesario que en la actualidad le des la tablet. Créeme, le estás haciendo un bien en vez de un mal. Si tú le das la tablet, le estás haciendo un mal. Lo estás acostumbrando a algo que a lo mejor no se puede en este momento. Luego, si salen y luego empieza a llorar porque quiere un dulce, un caramelo, una chupeta, dirían aquí en Venezuela, una paleta en México. ¿Qué es lo que pasa? El niño se pone a llorar si no se lo da. Papás, no lo consientas, no lo solapes, ámalo. Y como lo amas, lo vas a, ¿qué? Le vas a enseñar el camino de la verdad. Dios no quiere casas patas para arriba.
Lo que Dios quiere es que siga el orden dentro del hogar. El orden de Dios es la cabeza, la ayuda idónea, los hijos. No los hijos, la ayuda idónea y la cabeza hacia abajo. Dios quiere que tú, a través de tu ejemplo, como siguiente punto, enseñar con el ejemplo, que tú puedas enseñar adecuadamente con tu vida a tus hijos. Que le puedas mostrar la senda de la verdad con tu vida. ¿Cuántos padres vamos a ser buenos ejemplos? Me preocupan, hermanos. A ver, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. A ver, ¿cuántos padres vamos a ser un ejemplo claro para nuestros hijos? Amén. Porque para eso Dios nos ha llamado, para que seamos el equilibrio dentro del hogar. Y como habíamos dicho la semana pasada, el padre no va a decirle a la esposa: hazte cargo tú, hazlo tú, ¿yo para qué? O viceversa, la madre le diga: no, ahorita que venga tu papá, ahorita que venga, ya vas a ver. No, la responsabilidad no es de uno, sino de los dos. La responsabilidad cae y recae en los dos. Los dos se esforzaron por hacerlos. Los dos se gozaron para hacerlos. Los dos lo crearon. Y como tal, Dios te ha delegado a ti y a tu esposa para instruirlos. Instruirlos con amor y con el ejemplo que hay en tu hogar. Padre, si tu hijo empieza a ver que tú estás golpeando a tu esposa, ¿qué crees que vas a cosechar más adelante de tus hijos? ¿Un hijo golpeador? Dice aquí el hermano Franco Mike Tyson. Dios espera que nosotros seamos los pilares dentro de los hogares, que seamos el claro espejo del futuro de cada uno de nuestros hijos. Amados hermanos, tu ejemplo arrastrará a tu hijo hacia un buen futuro, o tu ejemplo o tu mal ejemplo arrastrará a tu hijo a un mal futuro. Si tú en la actualidad no estás siendo un buen ejemplo, es tiempo de que tú empieces a corregir ello, que empieces a corregir esa mala manera de conducirte y que le demuestres cómo se debe de vivir la vida. Vayamos a lo que dice Proverbios capítulo 23 versículo 13. Proverbios capítulo 23 versículo 13. Yo se los voy a leer en la versión NTV y dice de la siguiente forma: no dejes de ¿qué? Disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no lo matará. Disciplínalo, no se va a morir. Castígalo, no se va a morir. Se va a molestar, probablemente, pero no se va a morir de eso. Que cuando sea el momento de la disciplina, le puedas decir: hijo, yo lo hago porque te amo. Que le enseñes por qué lo estás disciplinando, porque muchas veces el padre se le olvida enseñarle por qué lo está disciplinando. Lo que hace normalmente es pau. Ahí te va la cachetada voladora. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nada más porque sí. No, amados hermanos, la responsabilidad es decirle: hijo, te tengo que disciplinar porque hiciste esto y esto. Y esto no es lo que yo te estoy enseñando. Este no es el correcto camino. Por eso te voy a disciplinar. Porque te amo y porque te quiero ver bien. Vámonos. Y en un cuarto apartado, la sonadita. 1, 2, 3. Con amor. No, habíamos dicho no con odio. No le vas a dar ahí con el palazo. No le vas a dar delante de las personas. A los hijos no se les humilla delante de los demás. Al hijo se le disciplina
en lo privado y en lo secreto, para que en lo público muestre un claro ejemplo del amor que hay dentro del hogar. Amén. En lo privado y en lo secreto se disciplina para que en lo público muestre el reflejo de lo honrado que son sus padres. Ese es el claro ejemplo. No que lo exhibas, no que lo golpees delante de las personas, no causar lástima, no causar desagrado. Que la gente pueda ver a tus hijos educados de manera privada y en público puedan mostrarse como lo que son los hijos de tu casa. Amén. Entonces, Padre, ¿a cuántos de aquí les gustaría que venga otro papá y enseñe a tu hijo cómo hacer las cosas? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Yo creo que entra, hasta en ese punto entra el recelo del padre. Es mi hijo, yo sé lo que hago. Entonces, si sabes hacer lo que haces, ¿por qué lo haces de esa manera? ¿Aló? No se enojen conmigo. Ámenme. Oren por su pastor. Amén. No, hombre, no me quieran mucho, mis amados hermanos. Me siento feliz por ustedes, ya que gloria a Dios porque me aman. Veo ahí uno que otro codazo que se mueve. Caray. Gloria a Dios. Punto número 2. Otra herramienta que Dios nos da es la responsabilidad de cuidar lo que consumen tus hijos. No significa solamente en el área física de alimento, sino también de lo que escuchan, lo que ven, lo que dicen y lo que hacen. Ten cuidado de lo que consumen. Me decía un amigo, un hermano, amigo mío, me decía algo muy cierto y dice, y cito textualmente como me decían: no podemos dejar que nuestros hijos estén siendo criados por Netflix, por la televisión, por Facebook, por Instagram, por TikTok o alguna red social o plataforma de video. No es responsabilidad de Netflix, no es responsabilidad de Disney Plus. No estoy haciendo promoción, No es de ninguna de esas redes sociales. Es tu responsabilidad cuidar de lo que ven, lo que escuchan, lo que hacen y lo que dicen. Si dicen una grosería, ve de dónde produce esa grosería, de dónde proviene. En la actualidad, las redes sociales, las plataformas de video, por ejemplo, Netflix, un dato muy curioso es que todas esas plataformas en la actualidad están contaminadas por la corriente del mundo. Te inunda de que el niño tiene que hacer lo que él quiera. Número 1. Número 2, te inunda de que la sociedad está bien a pesar de que está mal. ¿Sabías tú que inclusive no pueden poner una película o una serie de Netflix sin antes incluir todo lo que es la inclusión del movimiento actual que se disfraza de arcoíris? ¿Sabías? Es la realidad. Estamos en un mundo que se está convulsionando y necesita padres que enseñen adecuadamente a sus hijos, que le presten atención a lo que están escuchando, que presten atención que están viendo. No le dejes tomar la tablet y que se ponga a navegar por sí solo. Cuídalos, vela por ellos. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Tus hijos tienen que ser guiados en la verdad, mis amados hermanos. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú tienes que enseñarle antes que Netflix, antes que Disney Plus, antes que cualquier red social, la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad. Es tu deber. Es nuestro deber. La palabra de Dios dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos, siguen la verdad. Qué bello saber y comprender que tus hijos estén en la verdad. Pero para que anden en la verdad es necesario que el Padre ande en la verdad y enseñe la verdad. Cuida lo que ellos escuchan. ¿Qué tipo de música se están alimentando? No se enojen conmigo, por favor, amado. ¿Qué tipo de películas están viendo? ¿Chucky? Ay, Padre Santo, Bérmol. ¿El Conjuro? No, ni se nombre. ¿Qué tipo de serie están viendo? ¿Te escuchan decir groserías? ¿Te escuchan cuando estás hablando por teléfono insultar? Cuando estás ahí hablando con tu esposa, ¿le estás gritoneando? Cuando estás manejando y se te atraviesa alguien que come flecha, te sale que dominio propio, no demonio propio, hermano. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tu responsabilidad es esa, como padre, enseñarles la verdad. Y Jesús es la verdad. Otra responsabilidad es con quienes se juntan tus hijos. Se juntan con el niñito de la esquina que se tiene una fama de que ¿con quién? Y aclaro, mis hermanos, aclaro, papás, esto no significa que no vas a dejar que tengan hijos, que tengan amigos. Es necesario que tengan amigos, pero antes de que se vaya a la calle, que te los presente. Conoce a los amigos de tus hijos. ¿Con quién se juntan? Interactúa con ellos para ir conociéndolos. Aconséjales cuál es el verdadero amigo. No solamente es aquel que te da las cosas porque sí. No es aquel que te lleva a la fiestecita. Conoce a los amigos de tus hijos. Ve con quién se junta. Uno de los problemas en la actualidad es eso. Vete. Total, distráete. Y no sabes en qué lugar está, no sabes con quién está, no sabes qué es lo que hace. Y al final del día, sopas maruchan, pasó un problema. Aguas. Vela por ellos. Ámalos. Que tu prioridad sea que tú seas su mejor amigo. Papá, mamá, que tus hijos te vean como un gran amigo, en quien puedan confiar, con quien puedan acercarse con confianza para platicar, para hablar, para contarle las cosas. Que si le gusta a alguien, pregúntale. No huyas de ese tema. Papá, no huyas de hablar de sexualidad con tu hijo. Háblalo puntualmente antes de que te salga la sorpresa. Viceversa, mamá, habla con tu hija. Porque en la juventud, en la niñez, en la etapa de crecimiento, las hormonas se alborotan. Y ahí anda el chamaquito con la chamaquita. Anda el niño con la niña.
cuidemos a los hijos, porque los hijos es el presente y el futuro de la iglesia. Es el presente y el futuro de la sociedad, de tu sociedad. Es el presente y el futuro de tu sociedad, amado hermano. Imagínate qué responsabilidad tienen los papás, y a veces se deshacen de ella. Yo tengo un conocido en la Ciudad de México, allá, reitero, México, no aquí en Venezuela, México, hago énfasis, que es un joven como de 18 a 20 años, y resulta que él, pues hasta su mamá le da permiso hasta de tomar y fumar en su casa. Yo me quedé así como que, no, si fuera mi mamá yo me hubiera cacheteado. ¿Dónde está la enseñanza de un padre bueno? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la buena dirección? Recae sobre el padre y sobre la madre. Mis amados hermanos, esa es la responsabilidad. Y por último, para los padres, otro tip es la responsabilidad de llevarlos en dirección a la palabra. Lo fundamental, que tú les enseñes la palabra en tiempo y forma. Padre y madre, tu primer ministerio es tu familia. Tu primera responsabilidad es tu familia, es tu hogar, son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo. Número 1, predícales la palabra como el verdadero consejo de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tu hijo es instruido en esta etapa, créeme, cuando fuere viejo no se apartará. La palabra lo dice, y si la palabra lo dice, yo le creo, porque es verdad, mis amados hermanos. Número 2, ora por ellos, ora por tus hijos. No solamente oraremos cuando vengas a la iglesia, no solamente cuando sea la comunidad, no solamente cuando sea montaña de oración, que por cierto tenemos montaña de oración, una promoción, un pequeño cortometraje. Hay montaña de oración todos los miércoles a las 6 de la mañana por Zoom. Ahí enviamos el link a la página de WhatsApp de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, esperamos verlos conectados. Amén. Bueno, cierro paréntesis. Ora por ellos, ora por tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. Tu deber es orar por ellos. Déjame decirte que aún a pesar de mi indisciplina, a pesar de que yo anduve mal por muchos años, cuando mi mamá se convirtió a Cristo, cuando mi mamá reconoció que ella andaba mal y que aceptó a Cristo en su corazón, y que yo seguía mi camino por ahí haciendo cosas inadecuadas, créeme que ella no dejó de orar por mí. Y si estoy aquí es por sus oraciones. Si estoy aquí es porque supo doblar sus rodillas por sus hijos. Así, mi amado hermano, mi amada hermana, tu responsabilidad es doblar las rodillas por tus hijos, que ellos puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Yo alcancé gracia y misericordia. Anduve mal y lo reconozco y lo digo públicamente. Estuve en cosas ilícitas, estuve haciendo cosas inapropiadas, pero la oración de mi madre fue motivo para que yo esté aquí. ¿Qué tan importante es la oración de un padre y una madre? Es vital. ¿Por qué? Porque como ella me decía y me contaba, cuando tú estabas mal, porque tú andabas en la calle en la Ciudad de México, por el barrio de allá, ella me decía, yo oraba todos los días por ti, todas las noches, para que Dios hiciera un vallado de ángeles alrededor de tu vida, y que a pesar de que anduvieras haciendo algo inadecuado o estuvieras en un lugar inapropiado, que el Señor te guardara. Híjoles. Y eso que, mis amados hermanos, no lo digo con orgullo, sino lo digo como gozo en la actualidad, porque eso es pasado. Ahorita somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, yo anduve mal. Yo
terminé la prepa cuando tenía alrededor de 20 y tantos años. Perdí 3 años de estudios. ¿Por qué? Porque me iba de pinta. De pinta es como que colarse o irse de la escuela. No sé si conozcan aquí esa palabra. Irse, salirse de la, hacer como que iba a la escuela, pero no iba a la escuela. Jubilado. Me jubilaba. Ah, bueno, me jubilaba. Gloria a Dios. Pues era una buena jubilación porque yo recibía dinero y me iba. Así me iba, ¿eh? Así de tremendo estaba. Y lo hice por alrededor de 2 años y medio más o menos. Háganle cuenta. Yo debía haber terminado el liceo, la prepa, cuando tenía 19, 18 años. Y la acabé cuando tenía 20 y tantos, porque anduve mal. Pero en esa etapa, les digo, mis amados hermanos, fue fundamental la oración de mi madre. Fue importante el que ella me decía, créanme, ella me decía, y es algo muy curioso y muy chistoso. Llegaba como a las 3, 4 de la mañana a la casa, y como es de esas puertas que tienen un segurito, me abría tantito y me decía, sóplame. Y yo así como, mamá, no, ¿cómo crees? Sóplame, hijo. Ay, hijo mío, métete ya. Y me empezaba a decir, porque te amo, te lo digo, cuídate, ten cuidado en dónde andas, con quién andas. No te vaya a pasar algo y que luego me cargue a mí. Padres, aconséjelos, háblales, no te quedes callado. Si ves algo inapropiado de tus hijos, en tiempo y forma hazlo. Vayamos al Salmo 127, versículo 3. Y la palabra de Dios dice, Salmo 127, versículo 3 dice, yo se los voy a leer en la versión NTV, pero ahí para que lo lean en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, los hijos son un regalo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Goces, hermano, es un regalo del Señor. No es una tortura del Señor. Es un gozo, es una alegría. Es un regalo de parte de Dios. Amén. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Dios te está recompensando cuando tienes hijos, mis amados hermanos. Si tienes a tus hijos es porque Él te ama y porque sabe que tú puedes y tienes la facultad de enseñarles. Y ahora vamos a entrar en materia con los hijos. A ver cuántos son hijos. Amén. Ahora vamos a ver la responsabilidad. Ya vimos la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Ahora vamos a ver la responsabilidad de los hijos dentro del hogar. Y agárrense fuerte, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Agárrense fuerte, ahí va. Número 1, la obediencia es primordial. Amén. Amén. La obediencia es primordial, amén. Jóvenes y no tan jóvenes, jóvenes del espíritu y del alma, amén. La obediencia es primordial. Obedecer a medias es desobediencia. Aquí no se trata de que a mitad lo hago y a mitad no. O lo haces o no lo haces. Si Dios nos ha dicho eso es porque así lo quiere. Si te mandan a lavar los trastes, los corotos, hágalo. Hágalo con amor, no que, ay, me mandaron. Si te mandaron a trapear con el mechudo, aquí como dicen el mechudo, el coleto, hágalo. Si te mandaron a barrer, si te mandaron a un mandado que si ve por a los chinos, ve, sé obediente porque es primordial y eso agrada a Dios. La palabra de Dios lo dice, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos,
obedezcan a sus padres. ¿Dónde están los hijos? Obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen ¿a quién? Al Señor, pues esto es lo correcto. Entonces, obedezcamos a nuestros padres. Obediencia a medias es desobediencia. Tenemos que ser obedientes en todo, en tiempo y forma. Número 2, aceptar la corrección, saber escuchar el consejo de tus padres. Hijo, aprende a escuchar el consejo de tus papás. Si te lo dicen es porque ellos ya pasaron por eso. Si te lo dicen es porque es por tu bien. Si te lo dicen no es para que te molestes, sino para que lo hagas con amor. La palabra de Dios lo dice, Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Hijo mío, presta atención cuando tu padre ¿qué? Te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Wow, qué bendición. Si tú lo haces, te coronarás, serás bendecido. ¿Por qué? Porque ellos tienen el sabio consejo. Los papás tienen el sabio consejo y oportuno consejo para los hijos. Número 3, honrar, respetar a tus padres, pues es tu autoridad. Hijos, honra y respeta a tus papás. ¿Qué ha pasado en la actualidad? El hijo irrespetuoso se pone el tú por tú con el papá. Hijo, tienes que aprender a respetarlo y honrarlo. Aunque un padre no sea el mejor ejemplo para tu vida, no es la oportunidad ni te corresponde a ti deshonrarlo. Aunque él ande mal, aunque tu padre no sea un buen ejemplo para ti, tú tienes que como responsabilidad honrarlo y respetarlo. Hijos, amén. Si tu papá no ha sido el mejor papá, déjame decirlo, yo no tuve el mejor papá. Mi papá se fue como a los 7 años de mi vida y lo conté la semana pasada. Y no he visto a mi papá desde hace años y ni me ha marcado. Pero aún así, que yo el día que lo vea, lo voy a besar, lo voy a abrazar, le voy a decir: papá, te quiero y te amo. Porque es mi responsabilidad honrarlo y respetarlo. Es tu responsabilidad amar a tus padres. Y si ellos te aconsejan, aunque no son los mejores, recibe el consejo. Ten paciencia, hijo. Ten paciencia, hija. Si tu padre no es el mejor ejemplo, que esto sea una enseñanza para ti, para cuando seas padre o madre no repitas el mismo patrón. Que lo que viste en tu hogar no se repita. Y lo digo, mis amados hermanos, como ejemplo igual. Mi papá, cuando estuvo viviendo, cuando estábamos pequeños, maltrataba a mi familia. A mí me insultaba, me decía de cosas. Y yo crecí con un trauma desde pequeño, y gracias a Dios ya somos libres. Pero crecí por muchos años con ese trauma. Y yo dije: no, lo que él hizo me enseñó a mí. No sé por qué lo hizo, no sé por qué me tocó ese papá, ni modo. Pero lo que me corresponde es aprender de ello. Aprende de los errores de tus papás. Aprende de los errores de tu mamá. No son los mejores, pero son los que Dios te dio. Y si Dios te los dio, es para que tú ores por ellos, los ames, los honres.